mis seguidores, hoy estamos en mi cocina y vamos a hacer una receta muy rica, sobre todo colorida, sabrosa, con el toquecito barraza que te va a conquistar el corazón. Vamos a hacer una tarta de verdura riquísima. Vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es el relleno. En este caso yo tengo zapallo anco, que lo corté en rodajitas y lo grillé un toquecito en la plancha. Bueno, vamos a cocinarlo hasta que esté tiernito. Y lo que vamos a hacer es darle sabor para realzar la primera parte del relleno. En este caso yo tengo cebollita caramelizada, doradita con un poquito de ajo. Bueno, lo vamos a incorporar a la preparación. Lo vamos a incorporar en la preparación. Vamos a sumar con muchísima paciencia. Vamos a agregar cebollita caramelizada. En este caso, una combinación más que deliciosa es el queso sardo. Así que yo tengo acá un poquito de queso sardo para realzar el sabor. Zapallo grillado, queso sardo, en este caso sardo barraza, cebollita caramelizada y vamos a ir integrando todos los ingredientes. Importante que la calabaza no tenga muchísima humedad porque si va a tener muchísimo líquido, lo que va a hacer es que nuestro relleno quede demasiado húmedo, mojadito, y por ende se nos va a destrozar la tarta en el corte. Así que importante tratar de que tenga la menor cantidad de humedad posible, tanto el zapallo, cualquier vegetal que quieras incorporar. Condimentamos con un poquito de pimienta. ¿Ven cómo va quedando el relleno? Es muy pero muy fácil hacer. Hoy vamos a hacer una tarta, no con un relleno, con 3 rellenos distintos para que tenga ese plus de color y de sabor. Miren, una vez que está todo homogéneo, lo vamos a reservar y vamos con el segundo relleno. Tengo unas hojas de acelga previamente blanqueadas. Lo sumergí en agua caliente y le di una cocción corta por 3-4 minutitos hasta que esté precocida, blanqueada. Escurrí todo lo que es el excedente de humedad, que es más que importante, y lo vamos a cortar bien chiquitita la acelga. Tenemos la acelga picadita, condimentamos con un poquito de sal, un poquito de pimienta también molida para realzar el sabor. Por encima vamos a sumar queso sardo, barraza rallado también, cebollita caramelizada y por último huevito, que va a ayudar a que el relleno quede estable, sólido. Así que el huevo va a cumplir la función de lograr que nuestro relleno de tarta quede con consistencia firme, que sea cremoso, ¿no? Sobre todo. Volvemos a lo mismo, vegetal precocido en agua calentita, 4 minutitos. Vamos a colar, si hace falta lo vamos a sumergir en agua fría para cortar la cocción. Y una vez que está todo listo, vamos a secar, en lo posible retirar toda la humedad, cortamos chiquitito y lo vamos a utilizar para hacer el tercer relleno. Escurrimos al máximo nuestro vegetal, vamos a condimentar con un poquito de sal, con un poquito de pimienta, vamos a sumar queso ricota de mis amigos de Lácteo Barraza al relleno, que le va a dar la cremosidad necesaria para que salga más que rica la preparación. Vamos a ir sumando el huevito, que va a ayudar a coagular todo este relleno increíble. Y por último, cebollita caramelizada. Vamos a poner lo que nos quedó y el pelito de queso sardo para realzar los sabores. Mezclamos y ya tenemos lista la preparación. Está delicioso. Lo primero que vamos a hacer es colocar pan rallado para que absorba la humedad, el excedente. Vamos a poner el primer relleno de zapallo con quesito, cebollita, súper rico. Esparcimos por toda la base de la tarta. Esta masa de la tarta es la misma que utilicé para hacer las empanadas de cebolla y queso, así que súper fácil, tienen ahí todo el paso a paso de cómo hacer una masa caserita deliciosa. Vamos a incorporar la segunda mezcla de repollo chino, por último la de acelga. Si no te des acelga, puedes reemplazar tranquilamente por espinaca. Vamos a colocar los huevitos cortados en mitades, un poquitín más de queso sardo y vamos a cubrir con la tapa de masa. ¿Puedes hacer sin tapa esta tarta? Sí, obvio que sí. Nosotros le vamos a hacer un repulgue para que quede tradicional la presentación. Puedes pintar con huevito y lo vas a llevar en un horno. Llegó el momento más lindo de la receta, el momento del terminado. Quiero agradecer a Lácteos Barraza por darme siempre los mejores quesos para mis recetas y a ustedes por seguirme en cada preparación. No se olviden que si huele rico es porque lo cocina. Buen provecho para todos. ¡Mua!